Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos sean ustedes a un programa más de vida y salud en comunidad. Gracias a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Somos Community Care. Esta semana tenemos el privilegio de tener al doctor Amar Ibrahim, cirujano general y director del Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición, el INDEN. Con él vamos a conversar varios temas sobre diabetes, prevención, manejo, complicaciones y sobre el Instituto Nacional de la Diabetes. Volvemos en breve. Estamos de regreso con el doctor Amar Ibrahim, quien es nuestro invitado en el día de hoy. Doctor Ibrahim, bienvenido a Vida y Salud en Comunidad. Buenas tardes, muchísimas gracias y honrado de estar con usted y con tanto público que nos pueden ver y quizás podemos dar algunos consejos que pueden ser útiles en la vida de la persona, proporcionar algún tipo de consejo de salud y más en el área de diabetes que manejamos. Sí, pero antes de nosotros entrar de lleno en lo que es la diabetes, que es la mitad del programa, y la otra mitad hablando del Instituto de la Diabetes, hoy Hospital Escuela Dr. Jasuri Valés. Vamos a recordar un poquito quién es Amar Ibrahim, para que la gente, los pacientes y todos tus seguidores, tus alumnos, sepan un poquito del doctor, pero de la persona. Yeah. ¿Dónde tú naciste? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Todo ese caminar que has tenido desde tu lugar natal hasta el día de hoy, porque tú eres, para honra nuestra, eres dominicano. Así es, así es. Eres nacionalizado dominicano también. Sí. Yo soy médico, como usted dice, mi nombre es Amar Ibrahim. Originalmente yo soy de Siria, estudié medicina allá. Vine a República Dominicana en el 90, supuestamente por 4 años para hacer la especialidad de cirugía. Y esos 4 años van casi por 40. Y seguimos. Me considero, como te lo dice, dominicano, no solamente con los papeles, sino con el corazón. Y estoy muy agradecido al país y al pueblo que me acogió y me siento más dominicano de cualquier otra persona. Así es. Soy casado con mi esposa Natalia, tenemos 2 hijos. Los 2 ya son médicos, ya uno comenzó su especialidad, el otro en pocos días va a hacerse su especialidad. Ninguno de los 2 quiso elegir el mismo camino de cirugía, sino eligieron medicina interna. Y aquí estamos. Muy bien. Entonces, pero además de eso, tú dominas ¿cuántos idiomas? 3 idiomas en forma casi perfecta y el 4 a medio. Y también habla dominicano. Sí, dominicano, claro. Eso hay muchas anécdotas del idioma, no sé si es el tiempo que nos permite. Cuando llegué aprendí español muy rápido y por necesidad. Y yo hice la residencia en el Hospital Luis Eduardo Aybar. Entonces, cuando tenía que explicarle a algún paciente cómo se toma el medicamento, usaba la palabra correcta. Pero al ser un acento tan extraño, no me entendían. Y me auxiliaba por algún compañero de la residencia. El compañero decía la misma palabra y los pacientes lo entendían. Y eso es lo que me enfurecía, porque a mí no me entienden. Y aquel tiempo no lo entendía, pero ya con el tiempo se sabe que el acento tiene mucho efecto. Sí. Dime algo, vamos a dejar la parte del entrenamiento tuyo en medicina y en cirugía a un ladito. Y vamos a hablar ya que tú te has
hecho dominicano. Dentro de la cultura dominicana, ¿cuáles son las cosas que te gustan? Por ejemplo, dentro de la comida dominicana, ¿qué te gusta de la comida dominicana? Y dentro de la música, ¿qué te gusta oír? De la comida al inicio era muy extraño porque es una cultura totalmente diferente, pero aprendí muy rápido y tomé el gusto a la comida dominicana. Por ejemplo, en mi país, en Siria, originalmente el arroz es una comida principal, pero nunca la había puesto en mi boca. Y al estar aquí en el país, el arroz es una de las comidas preferidas mías, igual que cualquier dominicano, igual que los tostones. ¿Pero te gusta Pues, más el arroz con habichuela por o el supuesto, moro? por supuesto, por supuesto. Es decir, nuestra comida, el 90% es dominicana y lo disfrutamos. Bien, Sí. La música, yo tengo historia o anécdota con la historia. Cuando llegué, los primeros 2 meses entré a una pequeña escuela de idioma para aprender el español. Y una de la clase al inicio pusieron la canción de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. Y eso me impresionó hasta el momento. Es decir, creo que de las canciones que más está en mi corazón siempre esa canción, porque las palabras, el ritmo, y Juan Luis Guerra, yo no sabía quién era, por sí, supuesto, o quién es. Y las palabras, ojalá que llueva, es decir, tiene mucha gramática español. sí. Y eso me ayudó mucho y por eso es Juan Luis Guerra y esa canción especial es especial para mí. Y posiblemente algunos de los pacientes o de tus alumnos quieren saber si el doctor le da al merengue o a la bachata. No, mire que eso, lo que va a bailar conmigo, tengo que pisarle su pie muchas veces porque y No, pero ningún tipo de baile porque no sé, no tengo esa habilidad. está bien, Y es un está bien. defecto, es un defecto muy grande. No, no, hay que tener defecto, no se puede ser 100%, ¿verdad? Así es. Eh, y en términos de deporte que tú hayas practicado, me imagino el fútbol, el Allá, sí, soccer. el fútbol, cuando éramos jóvenes, fútbol y voleibol, los dos. No sabía nada de béisbol, por supuesto. Duré como 3 años sin saber lo que es. Sí. Hasta que un amigo en un día, en una noche, me explicó 3 o 4 principios del béisbol. Y ahora es mi deporte número 1. Muy Sí. bien. Es interesante conversar con el doctor Ibrahim porque estamos viendo cómo él ha hecho esa transición desde el oriente hacia el occidente. Y definitivamente podemos concluir que él se ha aplatanado, ¿no? Lógico. ¿Qué hace el doctor Ibrahim en los momentos de estrés? O sea, ¿cuál es la recomendación que tú sigues como para, en esa tarea tuya que tienes que ver como director del INDEN y como cirujano activo y como profesor universitario, ¿qué tú haces para romper con el estrés? Mire, cuando éramos jóvenes, nos daban los adultos o los viejos, nos daban consejos, pero nunca uno lo tomaba al 100% porque uno creía que siempre tenía la verdad. Pero con el tiempo, uno sabe que las decisiones hay que tomarlas con mucha calma. Y la situación, mientras más fuerte y más estresante, la reacción tiene que ser más calmada. Y es un principio en cirugía. Usted sabe que cuando tenemos un abdomen abierto y un sangrado, si uno se acelera y se vuelve loco, se muere el paciente. Por eso, mientras más estresado uno, más calmado tiene que estar. Al inicio no era así, por supuesto, los años nos han enseñado eso. Y eso trato siempre a dar ese consejo a los hijos, a los estudiantes de uno, que no tomen decisión ni cuando estén muy estresados o muy tristes, ni cuando muy alegre, porque la decisión puede ser errónea. Entonces, en ese caso, cuando hay mucho estrés, hay que tener calma, pensar mucho antes de tomar cualquier decisión. Excelente recomendación. Mm. ¿Te ha tocado ver la parte de la formación médica en Oriente, en Siria y en este lado del mundo? ¿Qué hay de diferencia que tú puedas decir entre entrenarse como médico
allá y aquí, en términos generales? Yo diría los principios son lo mismo. Eh, por supuesto, el idioma, cada país usted va a estudiar, tiene su idioma, tiene que adaptarse a su idioma. Pero especialmente en el área de medicina, donde sabemos el aprendizaje y la habilidad depende de uno, no de la escuela ni del hospital. Usted puede ser el mejor médico del mundo en una universidad muy humilde o un hospital muy humilde. Lo único que quizás te va a tener un poco más de dificultades para llegar a la meta. Pero el esfuerzo para medicina, el esfuerzo personal, tiene más del 90%, 95% de la posibilidad. Tú tienes ya muchos años en UNIBE como profesor y has visto por lo menos ya 3 generaciones, inclusive algunos egresados que ya han regresado como especialistas. Sí. ¿Qué tú has podido notar como cambio generacional entre los que tú comenzaste a entrenar al principio y ahora? Así, a grosso modo. Hay cambios muy notables y muy importantes. En la generación suya y la mía, la mayoría, estudiamos medicina porque nos gusta la medicina y en el caso nuestro la cirugía, pero sin pensar más allá. Y en el caso mío, creo que es el suyo también, nunca pensábamos que tenemos que vivir de esa profesión o tenemos que mantener una familia. Hicimos lo que nos gusta, solo. Hoy en día la mayoría de los médicos y los estudiantes entran para hacer algo que les gusta, pero también lo puede tener un estilo de vida adecuado. Y eso es un aspecto muy importante. Hay que tener equilibrio perfecto entre las dos cosas, entre la profesión o la especialidad que le guste a usted y que puede mantenerle un estilo de vida y un ingreso económico adecuado. Cualquiera de esa balanza se va a un lado, hay un fracaso. Lamentable, algunos estudiantes o algunos médicos piensan en la parte económica nada más y eso es un error grave. Pero pensar nada más en medicina y luego no saber de qué vivir también es un error. Muy bien. Vamos a hacer, con tu permiso, Ibrahim, una primera pausa porque este primer segmento se fue. Así que regresamos en breve. No se muevan. De regreso con el doctor Amar Ibrahim, cirujano general y además director del Instituto Nacional de la Diabetes y Nutrición. Hospital Escuela Dr. Hasuri Valés. Estábamos hablando en esta primera parte del doctor Ibrahim como médico, como profesor, como educador. Y hablaste de que hiciste cirugía general en el Hospital Luis Eduardo Aybar, el Morgan, que va a cumplir 50 años ahora en el 2025. La residencia de cirugía. Y 2 preguntitas muy rápidas. En resumen, tu experiencia en esa formación en el Hospital Aybar y el legado que te dejó don Rubén Andújar. Personalmente, el Aybar lo tengo en mi corazón porque es el sitio donde aprendí lo que yo sé hoy. Y por eso digo, tenía mucha precariedad como hospital público en aquel tiempo, pero la capacidad de aprender y ver casos que nutren la experiencia de uno como estudiante de cirugía, luego como cirujano, eso es incomparable. Y eso se debe principalmente al coordinador que fundó esa residencia, el doctor Rubén Andújar Pimentel. Yo tuve la suerte de conocerlo y andar por debajo de su ala como muchos de nosotros. Y luego, cuando terminé la especialidad, seguí con él en la parte privada y aprendí muchísimo, no solamente la parte quirúrgica que uno lo puede lograr con cualquier buen cirujano,
sino la parte humana. El doctor Andújar tenía una parte humana que no hay palabra que se puede describir, porque veía a la persona o venía el paciente como una persona, como un ser humano. Y durante la práctica en su consultorio privado, yo aprendí muchas cosas de ética, de moral, las cosas que se debe hacer el médico, las cosas que nunca debe hacer. Y si yo tengo algo de cualidad en ese aspecto, hoy en día yo lo debo 100% al doctor Andújar. Eso es fundamental. Al principio nosotros aprendemos cómo operar y qué operar, ¿verdad? Y ya con los años que se nos están reflejando en nuestras canas, aprendemos cuándo no operar. Claro, claro. Y esa fue la cosa que tanto tú como yo aprendimos bajo la tutela del Sí. profesor Andújar y de otros maestros que lo acompañaron en el staff de profesores de la residencia de cirugía general del Hospital Luis Aybar, el doctor Carlos Báez, el doctor Guerrero Marc, el doctor Hay muchos. Joa, Muchos, si comenzamos a el nombrar, doctor, se nos va a quedar alguien. sí, 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 el profesor Lebron Howley, sí, claro. entre otros, ¿no? Rivas Grullón y demás staff. Vamos a ver ahora algo muy importante para la población y es la diabetes. Explícanos por qué hay una diabetes mellitus y una diabetes que no es mellitus. Porque este es un programa eminentemente Sí, educativo. sí. Y cuando un paciente nosotros decimos que es diabético. Sí, es que la diabetes es lo mismo, mellitus o no, pero es una diabetes. Para la población es diabetes. Y la diabetes es una enfermedad metabólica donde el azúcar en la sangre está por encima de su nivel normal. Para que la gente entienda, el azúcar es la fuente de energía principal para las células del cuerpo. La gasolina. La gasolina. Y todo el mundo necesita azúcar. Ahora, en algunas condiciones, en algunas personas, el metabolismo de ese azúcar se altera. Por tanto, su nivel en la sangre aumenta más de lo normal. Y eso a corto o a mediano o largo plazo puede hacer daño a todos los órganos y todos los sistemas. Una azúcar no controlada puede afectar el sistema neurovascular, el sistema, los ojos, el corazón, los riñones, las piernas, afecta todo. Por eso siempre cuando hablamos de diabetes, no para darle miedo a la persona o los pacientes de la diabetes, sino para que se cuidan, porque una persona con un diagnóstico de diabetes y está controlado puede vivir igual que cualquier otra persona o quizás más años. Y por eso siempre la prevención, los consejos, lo que deben hacer, lo que no deben hacer, cómo cuidarse con sus medicamentos, cómo acudir a su consulta médica, es el mensaje que siempre tenemos que llevarlo a la persona con diabetes. Vamos a aprovechar como programa de orientación. ¿Cuál es el valor normal del azúcar en sangre y si tiene que ser en ayuna para poderse determinar? Y esos pacientes, bueno, primero danos ese número. Sí. Esos los números se han cambiado. Últimamente, los últimos 10 años por lo menos, el valor normal del azúcar en la sangre en ayuna debe estar por debajo de 100. Debajo de 100. Y 2 horas después de comer debe estar por debajo de 146. Si una persona mide su azúcar en ayuna y la tiene por debajo de 100, podemos decir que esa persona no tiene cambios o no es diabético o no tiene alteración. Y si 2 horas después de cualquier tipo de comida está por debajo de 146, es normal. Cualquier alteración encima de ese valor es anormal. Y esa anomalía la podemos dividir en 2 partes. La primera es que cuando llamamos diabético, se tiene en ayuna más de 126 o postprandial o después de la comida más de 200. Por supuesto con otro criterio más. Pero si la tiene en ayuna entre 100 a 125, lo llamamos prediabético. Y si la tiene postprandial entre 146
A 200 le llamamos también prediabético. Y es el grupo de población que pueden recuperar esos valores y volver a lo normal. Algunas veces con medicamentos, la mayoría con cambiando el ritmo de vida, cambiando el estilo de vida, el tipo de comida, hacer ejercicio, podemos rescatar muchos de ellos y nunca van a ser diabéticos en el futuro. En términos de sintomatología, una persona que no se registre el azúcar y escuche lo que tú vas a decir que son las características principales de un paciente con diabetes, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Yo comenzaría al revés. Gran parte de las personas con diabetes no tienen ni un síntoma. Por tanto, no debemos nunca esperar a una persona que tenga síntomas para hacer el diagnóstico de diabetes. Importante. Eso es muy importante y por eso siempre aconsejamos a la población. Si una persona no tiene ningún factor de riesgo de diabetes, por lo menos una vez al año tiene que medir su azúcar en la sangre. Y si tiene cualquier factor de riesgo, ese tiempo tiene que ser cada 6 meses. Vamos a aprovechar ahí mismo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Factor de riesgo, el primero es la parte hereditaria. Tenga un familiar directo con diabetes. El papá, un tío, un hermano. Papá, la mamá, los tíos, los hermanos. Otro factor, el sobrepeso o la obesidad. El otro factor, el estilo de vida no saludable. Una persona que no hace ejercicio. Que todo igual que nosotros, todo el día en una oficina, que no nos movemos. Todos son factores de riesgo. Ahora, la pregunta suya esencial, los síntomas. Cuando aparecen síntomas, son variados. Como una persona que come mucho, pero está perdiendo peso. Toma mucha agua, orina mucho, se levanta mucho en la noche a orinar. Falta de ánimo, cansancio, a veces visión borrosa. Todos son síntomas que pueden orientar que esa persona puede tener diabetes. En términos de clasificación, eso de tipo 1, tipo 2, y el asunto de la embarazada, ¿cómo podemos dividirla? Para la población general no importa si es diabetes o no, pero para fines educativos, la diabetes tipo 1, que es una diabetes poco común, menos del 3 al 4% de todas las personas que tienen diabetes, usualmente inician en niños en fase temprana de la edad, aunque últimamente estamos viendo diabetes tipo 1 que está iniciando de 30 a 40 años de edad. Aquellas personas, su problema principal, que hay algo que quema la insulina, le llamamos insulina. Esa persona o no producen la insulina necesaria o la cantidad de insulina o la calidad no es suficiente. Por tanto, ese tipo de diabetes siempre van a depender del uso externo de la insulina y lo que se inyecta en insulina es el tipo 1. El tipo 2 es el más común, 95% por lo menos de lo que tienen diabetes es tipo 2. Y esos son del tipo que está relacionado con los factores de riesgo que usualmente no necesitan insulina, pero hasta 30% quizás necesitan insulina para mejor calidad de vida y mejor control. Y que la gente también asocia como con la edad, porque dice, papá o mamá estaba bien hasta que después de los 70 arrancó con la diabetes. Sí, porque está relacionado con la edad. Mientras más edad, más posibilidad de tener diabetes. Eso es claro. ¿Y el asunto del embarazo? Entonces eso se llama diabetes gestacional. La diabetes gestacional son las mujeres embarazadas que comienzan a alterar el nivel de azúcar en sangre. ¿Cuál es la importancia de la diabetes gestacional? No solamente durante el embarazo, sino esa persona que estaba embarazada y tenía alteración en los valores del azúcar cuando da a luz, hay dos posibilidades. O va a ser diabética siempre o siempre va a ser prediabética. Entonces tenemos que tenerla a la vista siempre para protegerla. O sea que no se normaliza 100%. Aunque se normaliza, va a seguir prediabética. Y su producto, su niño, tiene más posibilidad de desarrollar diabetes que comparado con un embarazo que no ha tenido diabetes gestacional. Y hay otro tipo de clasificación, y hace un mes salió una clasificación nueva. No le vamos a explicar mucho, pero si hay algún médico que no está escuchando, se llama la diabetes tipo 5. Wow. Eso hace un mes salió esa clasificación
en la Federación Internacional de Diabetes tiene alguna característica especial para que los que son médicos y que vayan investigando que lo puede ayudar eso en el futuro. Excelente. Vamos a hacer una segunda pausa en esta excelente ponencia tuya en el día de hoy y regresamos en breve. Estamos de regreso y tú dejaste una tarea para los médicos y médicos en formación sobre la diabetes tipo 5, que no la vamos a responder en este programa y que la vamos a dejar como tarea. Y explicaba cómo el azúcar alto tenía como órganos blancos los ojos, las arterias y por supuesto el corazón que está lleno de arterias, ¿no? Los riñones y obviamente las extremidades, sobre todo inferiores. ¿Cuáles son las complicaciones en cada una de esas áreas que ustedes ven con más frecuencia? El más Ojo, sí. Corazón. El más frecuente es lo que llamamos pie diabético, porque el pie diabético es un conjunto de varias alteraciones. Las alteraciones nerviosas, lo que llamamos científicamente neuropatía diabética, y las alteraciones de las arterias, que se van tapando, las arterias que tienen mediano calibre, es decir, entre la rodilla y el tobillo, y esas combinaciones hacen que el pie presenta algunas alteraciones que pueden terminar en algún tipo de úlcera, infecciones, isquemia y lamentablemente alguna vez en amputación. Otra de las complicaciones en los ojos, algo se llama retinopatía diabética. La retina es la parte que refleja la visión del ojo y lo manda esa imagen al cerebro. Esa retina se afecta con la diabetes, un proceso muy complejo, y las personas pueden perder la visión. O sea, es una causa de ceguera. Pues claro, eso es una causa muy importante y casi prevenible de la ceguera. La tercera complicación muy común es el infarto del corazón y el derrame cerebral o el accidente cerebrovascular que la gente llama derrame cerebral. Eso está relacionado directamente con la obstrucción de las arterias que irrigan el cerebro y que irrigan el corazón. Y nunca se nos puede olvidar el daño a los riñones, la nefropatía diabética, que puede ir avanzando poco a poco, casi siempre silenciosa, y puede terminar con una diálisis permanente. Y probablemente, sin temor a equivocarme, la causa más frecuente de que se necesite un trasplante. Lógico. En la República Dominicana, ¿no? Y en el mundo, la nefropatía diabética y la nefropatía por hipertensión son las dos causas más comunes de la insuficiencia renal crónica. Entonces, vamos a hablar ahora, vamos a movernos un poquito después de haber hecho el diagnóstico, la clasificación y hablar un poquito de las complicaciones. Vamos a hablar de el INDEN, que aunque su nombre actual es Hospital Escuela Dr. Jorge Abraham Jasuri Vallés, tiene una historia, ¿no?, que tú brevemente nos vas a contar de cómo nace el INDEN y tú eres su director y cuál es el día a día, qué capacidad tienen, cuántos pacientes ven. El Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, con la abreviación INDEN, y desde el 2004 se llama Hospital Escuela Dr. Jorge Abraham Jasuri Vallés, se fundó por el Dr. Jasuri, se fundó hace 53 años. Inició en el centro de la ciudad como un consultorio sencillo, luego se cambió a una casa por 2 años o 3 años, pero el volumen era tan grande, tan creciente que tuvieron que hacer la construcción en el sector Los Ríos, donde está el Hospital de la Diabetes hoy en día. Ese hospital ha tenido una trayectoria desde aquel entonces para cuidar a las personas que tienen diabetes y encontrar el sitio
donde pueden encontrar todo el cuidado necesario para esa persona con diabetes. La gente joven quizás hoy ven que hay muchos centros de diabetes, muchos médicos especialistas de diabetes y es algo maravilloso. Pero cuando comenzó el INDEN, poca gente sabía de diabetes. El doctor Hazzouri tuvo esa visión para fundar ese instituto en una forma pequeña que va creciendo hasta lo que estamos viendo hoy en día. Y adicional a eso, fundó la primera y la única hasta hace poco residencia de diabetes y nutrición, donde los médicos podían hacer la especialidad en diabetes y nutrición. Eso comenzó en el 1988 y hasta el momento se han graduado un poco más de 200 médicos dominicanos y extranjeros en esta especialidad. Y por eso hoy en día usted va a cualquier clínica, usted ve especialista de diabetes. Usted va a cualquier provincia, usted ve un especialista de diabetes. Y 99%, porque era la única escuela, están graduados del INDEN. Y eso gracias a la visión del doctor Hazzouri. Pero el INDEN no solamente, aunque su eje central, su columna vertebral es la persona con diabetes, pero el paciente diabético o la persona que tiene diabetes puede enfermarse de los ojos, de los riñones, del estómago, del cerebro, del pie, de dermatología, de cirugía, si hay que operarlo, le pasa problemas en la orina. Necesidades odontológicas. Por eso el INDEN tiene todos los servicios, no solamente diabetes. Es decir, y está ofreciendo los servicios principalmente a la persona con diabetes, pero está abierto a toda la población. Y por eso nosotros diariamente tenemos un poco más de 1,000 usuarios al día, entre consultas y estudios, diariamente de lunes a sábado. Y por supuesto tenemos el área de internamiento, tenemos la clínica de pie diabético, que tiene 26 habitaciones, tenemos 2 unidades de cuidado intensivo, área de diálisis, área de internamiento para cualquier procedimiento y así. O sea que además de la parte asistencial, el INDEN, conjuntamente con la Universidad Iberoamericana, UNIBE, pues llevan 2 programas. 3. El de diabetes y nutrición, oftalmología y postgrado en pie diabético para cirujano. Y una subespecialidad en pie diabético. En pie diabético. Así es. Exacto. Sí. Y hasta el momento se han graduado oftalmólogos, hay un poco más de 130 también. Excelente. Una especialidad de 4 años. Y pie diabético la iniciamos en el 2011 y ya creo que tenemos casi 40 cirujanos especialistas en pie diabético. Excelente. Sí. Entonces, dentro de el programa de formación, háblanos un poquito de la unidad de pie diabético. Que tengo entendido que maneja un volumen impresionante de 100 pacientes por día, ¿no? No, mucho más, mucho más. El pie diabético siempre era parte del hospital. El doctor Hazzouri, cuando lo fundó, tenía esa visión, porque era una lesión casi desconocida para los médicos. Y lo único que se hacía para una persona que tiene pie diabético es una amputación. Y usted y yo, cuando tuvimos en el Morgan, cuando llega un pie diabético, eso es una condena de un tipo de amputación. Entonces siempre tenía esa visión. Y ahora estoy perdiendo un poco la fecha. Creo que en el 2000 o 99 fundó la primera clínica de pie diabético que tenía 6 habitaciones, una sala de cirugía y una sala de cura. Y comenzamos ya con cirujanos, con una estructura correcta, pero dimos cuenta que eso no da, no hay forma que uno puede atender a la persona. Y en el 2011 se hizo el edificio, lo que está hoy en día, de 4 pisos. 3 pisos, 3 pisos, que tiene el primer piso, área gigante de cura ambulatoria para todos los pacientes que acuden diariamente. Tenemos 26 habitaciones para internamiento. Wow. Tenemos 3 salas de cirugía y un cuidado intensivo de pie diabético. Wow. El promedio diario de paciente ambulatorio entre 180 a 240. Wow. Eso es nuestro promedio diario de pacientes que acuden a pie diabético. Yo me quedé por debajo. Sí, porque y cada día más, y cada día, a sabienda
que hay muchos ya cirujanos especialistas en pie diabético, hay muchos centros que están atendiendo pie diabético, pero ahí ya hay conciencia y los pacientes muchas veces van temprano a pedir consulta, que cualquier úlcera pequeña para fines de tener tratamiento temprano y prevenir las amputaciones. Tengo entendido que hay un área en el tercer o cuarto piso dedicado a los niños. ¿Cómo se manejan los niños con relación a los adultos? ¿Son más fáciles? Porque tengo entendido que la diabetes de los niños Sí. necesita insulina. Entonces, Sí. ¿cómo manejan ustedes el uso de la puya, de la Sí. inyección? Primero, una área separada para que no mezclen con los adultos como lógico. Y los atractivos le llamamos el área de Inso y Lina, dos muñecos. Un varón se llama Inso y la hembra se llama Lina, para que entiendan que eso es una condición, ¿no? Más que una enfermedad. Y los niños son mucho más inteligentes que los adultos. Y tenemos varios niños con diabetes. Usted tiene la capacidad de sentar en mi sitio y explicar a la población qué es la diabetes mejor que cualquier especialista. Sí. Pero al mismo tiempo hay un problema, eso hay que tratarlo con otro programa porque puede tomar mucho tiempo, la relación familia y niño con diabetes. Es un problema psicológico de mucha importancia porque puede haber extremo que la familia muy apegada al niño y lo sobreprotegen. Ajá. Y ahí viene un problema, o al revés, lo dejan a los abuelos, a la tía, el papá se separa de la mamá y eso es otro problema extremo. Y es un problema, tiene impacto muy fuerte y siempre tenemos que trabajar en ese aspecto. Por tanto, en el ENDEN tenemos dos especialidades esenciales, quizás no se suenan mucho, es la psicología y la psiquiatría. Excelente. Y siempre a las personas que tienen cualquier problema de esa naturaleza tenemos el aporte y el apoyo de psicología y a veces psiquiatría. Sí. Ustedes también fueron responsables de un estudio, tú me corriges, 2017 por ahí, Sí. sobre la prevalencia de diabetes y prediabetes en República Dominicana. Sí. Un estudio que todavía está pendiente, no actualizarlo, Sí. pero déjanos saber a la audiencia qué arrojó hace 8 años ese Sí. estudio de cuán dulce era el dominicano. Sí. Este estudio precisamente lo hicimos junto con ustedes, con la Universidad Iberoamericana, y presentamos los resultados en el 2017. Demostró que el 13.45% de la población dominicana tenían diabetes aquel tiempo. Y adicional a eso, 9.3% tenían prediabetes. O sea, estamos hablando de un 22, 23%. Casi 25%. Casi 25%. Eso es 1 de cada 4. Entonces, de cada 4 personas que usted ve en la calle, 1 tiene diabetes o prediabetes. Que yo le digo, está dulce. Está muy dulce. Entonces, eso es alarmante, pero eso va también con la cifra mundial que cada día está aumentando. Este estudio ya estamos junto con ustedes, con la Universidad Iberoamericana. Pronto vamos a hacer la segunda versión. Estamos planificando, antes que termine ese año, hacer la segunda versión para ver la actualización, a ver si esta cifra ha aumentado, ha disminuido y sacaron mucho más datos. Y resume para que el que entró tarde al programa, ¿cuáles son los factores que contribuyen a que esos numeritos probablemente estén más altos que los del 2017? A que haya más diabéticos y prediabéticos en el mundo. Es que los 3 golpes, como diríamos. El estilo de vida, la obesidad es el factor primordial. Todo lo que tenemos 1 libra de más, tenemos más riesgo de desarrollar diabetes. El tipo de comida que estamos comiendo, muchas veces por trabajar 10 horas al día, 12 horas, uno come o no come durante el día aparece. Y llega a su casa para comer una sola vez una cantidad enorme, lo que refleja las 3 o 4 veces que tenía que comer. Es el peor hábito que puede pasar a un ser humano. La vida sedentaria, muchas veces para salir de aquí a la esquina uno toma un carro, no camina, no hace ejercicio, siempre uno da ese ejemplo.
Antes los muchachos venían del colegio y tenían que pelear con los papás para que le permitan bajar al patio a jugar. Hoy en día al revés, los papás tienen que pelear con los niños para dejar la tablet, el celular o la televisión para salir a jugar. Sí. Y esa vida sedentaria está afectando mucho. Ese es el impuesto que pagamos a la tecnología. Por supuesto, la tecnología nos ha ayudado mucho en el desarrollo, pero tiene efecto secundario, efecto negativo, tenemos que protegernos, o proteger a nuestros hijos. Como es un programa de orientación a la población, háblanos un poquito de las tecnologías que hay de colocación para medir la glucosa transdérmica, tanto los niveles de glucosa como los cálculos de lo que es la hemoglobina glicosilada, que Sí. nos gustaría que tú lo tradujeras Sí. al público. La mayoría de la gente que nos está viendo saben que se hace una gota de sangre con un aparato pequeño, se toma una gota de sangre en 5 o 6 segundos. El aparato dice el nivel de azúcar. Pero eso te habla del momento. No te va a decir cómo lo tenía hace 10 minutos, ni cómo lo va a tener en 10 minutos. Entonces, inventaron unos sensores, lo llamamos monitoreo continuo de glucosa. Sensores pequeños se colocan en la piel. A veces hay un lector como un celular pequeño para leerlo, pero la nueva generación se comunica Bluetooth con el celular. Usted programa un celular. Usted tiene medición 24 horas de glicemia y le va diciendo cómo va moviendo el nivel de azúcar. Y usted con el celular, cada vez que usted come, puede poner comí ahora, usé tal pastilla, corrí, yo estaba durmiendo. Y eso da un reporte porque los sensores promedio duran 14 días. Cada 14 días hay que cambiarlo. Y al médico, al paciente y a sus familiares le da una idea excelente cómo está andando el nivel de azúcar durante los 14 días. Y eso ha revolucionado mucho el manejo de la diabetes. Porque usted le indica una pastilla al paciente, toma esa pastilla, por ejemplo, una en la mañana, una en la noche. Pero quizás con el estilo de vida de ese paciente, mejor una al mediodía y una en la noche. Y eso usted lo va a saber cómo va la curva del azúcar. Al igual cuando usted usa insulina, usted le pone una dosis imaginaria que usted cree que es la dosis correcta. Pero cuando usted mide esa curva, dice, mira, está haciendo hiperglucemia en tal hora, le está haciendo hipoglucemia en tal hora. Usted modifica eso para mantener el azúcar lo más estable posible. Es lo que llamamos hoy en día medicina personalizada. Por O sea, supuesto. esa tecnología Sí. nos permite personalizar, individualizar. Y para los niños, perdón, eso es un dato importante. Hay un tipo, lo tenemos en el hospital, que usted puede programar hasta 10 o 20 celulares, números, que le dé alerta qué está pasando con usted. Entonces, una mamá tiene su hijo en el colegio, ella ve en su celular que está bajando el azúcar, ella puede llamar al colegio, darle algo dulce, o está subiendo el azúcar. De noche no tiene que estar al lado de él chequeando qué está pasando, tiene el celular. Puede estar en Miami, el niño está durmiendo aquí y ve que el nivel de azúcar tiene a cualquier hora. Y eso es un control perfecto para los padres. Excelente. Y al igual que los que envejecientes que necesitan cuidado especial, si usted tiene su mamá, tiene 80 años, quizás no sabe, lo coloca ese sensor, usted tiene control absoluto de la situación. Sí, vamos a aprovechar esos 2 minutos que nos quedan para hablar de un enemigo silente, que es la hipoglicemia, que puede ocurrir en esos pacientes, sobre todo que utilizan medicamentos. Sí. ¿Cuáles deben ser la sospecha de una hipoglicemia y el manejo inmediato? La hipoglucemia, para que la gente entienda, cuando el azúcar baja por debajo del nivel normal. Y tiene mucha clasificación, leve, moderada y grave. Lo que nos interesa es la moderada y la grave, que puede terminar con un coma diabético. Por eso, una de las reglas de oro, una persona que tiene diabetes y pierde el conocimiento, tiene que pensar que puede ser o la azúcar muy baja o la azúcar muy alta, uno de los dos extremos. Pero la azúcar muy alta no mata de inmediato, pero la muy baja, si no le damos atención, se puede morir. Por eso el consejo más importante, cuando una persona que tiene diabetes y pierde el conocimiento, lo primero es intentar darle azúcar o algo dulce en la boca, porque si es una azúcar muy baja, logra recuperar un poco hasta llevarlo a un centro. Muy bien.
Bueno, ha sido un excelente programa, muy educativo. Agradecemos al doctor Ibrahim y lo comprometemos a, a un segundo programa, a un tercer programa. Yo creo que el tema de la diabetes es un tema de alto interés e impacto. Y recordarles que el Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición está en Los Ríos y que, como él dice, es una institución, es un hospital general con un énfasis en el paciente diabético, multisectorial, multidisciplinario, transdisciplinario, donde se puede buscar desde la A hasta la Z en la atención del paciente con diabetes. Altísimamente agradecido y comprometerte para que nos acompañes en una próxima edición. Es un honor para mí estar con ustedes y más con usted personalmente, con la relación que tenemos y con tanta gente que nos están viendo. Señores, en nombre de Angie Esteves, la coproductora, en nombre del equipo de producción de Vida y Salud en Comunidad, le damos las gracias por estar detrás de la pantalla con nosotros y los invitamos a un próximo programa, un próximo lunes, 8 de la noche, por Televida, el canal de la familia. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a